estoy grabando. Bueno, hay un documento muy bonito. Yo les había dicho que la idea era recorrer la mayor cantidad de documentos desde el concilio hasta la época posterior al concilio, que evidentemente llega hasta el Papa Francisco, hasta allá no vamos a llegar nosotros. Vamos a leer un documento del 25 de marzo de 1987. Es un documento escrito por Juan Pablo II. Recuerden que el 25 de marzo es la fiesta de la Anunciación del Señor. Y con motivo de esta gran fiesta mariana, el Papa publica una carta encíclica llamada Redemptoris Mater. ¿Juan Pablo II? Sí, Redemptoris Mater. O sea, la madre del Redentor. Y en torno a este texto da a conocer varios aspectos pero muy bonitos y profundos que tienen que ver con el cerne de la Mariología. El cerne, el cerne, lo más profundo de la Mariología, que es la maternidad divina. ¿Se acuerdan que cuando hemos hablado de la Virgen hemos dicho que el don más grande que la Virgen ha recibido ha sido el de ser Madre de Dios, ¿cierto? Misterio de misterios, dentro de la salvación está la encarnación, y muy unido a la encarnación está la Virgen María con este misterio que es el de su maternidad divina, el gran dogma que la Iglesia ha proclamado con respecto a la Virgen María. Este documento tiene como 30 páginas. Sin embargo, nosotros vamos a tomar algunos trechitos y de ahí vamos profundizando. Entonces el Papa empieza a hacer una introducción al respecto de, nosotros hemos sido, eso lo dice San Pablo en sus cartas, en las cartas paulinas está muy clara la bendición que siempre Dios ha otorgado a los hombres, inclusive antes de crearnos a cada uno. O sea, Dios ya bendice a la creación, a la humanidad, inclusive antes de la creación de cada uno de nosotros. Hay una bendición especial ya para Adán y Eva en el paraíso, y nosotros no hemos sido creados. Esa bendición permanece en Adán y Eva, y después esa bendición tiene una réplica a lo largo de los siglos también en cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero si se dice que toda la humanidad es bendecida, dentro de la bendición dada a toda la humanidad está la bendición dada a la Virgen María, ¿cierto? O sea, bendita entre las mujeres. ¿Cuál es el saludo que el ángel le da a Nuestra Señora? ¿Qué más? Solo eso. Salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es Contigo. bendita tú Entre todas. y bendito el fruto. De tu vientre. Pero no, todo eso no se lo dice Jesús. Eso lo dice El ángel. ¿Quién? Isabel también. Isabel, como decíamos ahora, cuando se va la composición del Ave María tiene todo un trayecto en la historia de la Iglesia. Entonces hay algunas palabras dadas por el ángel, que si son palabras del ángel son palabras de Dios, porque el ángel es mensajero. Sin embargo, Santa Isabel, con la acción de la presencia de la Virgen, proclama también otra serie de verdades en torno a Nuestra Señora, ¿cierto? Entonces cuando se dice bendita entre las mujeres, se le dice a esta Virgen de Nazaret, a Nuestra Señora. Esto se explica por qué, porque aquella bendición de la que Dios Padre ha colmado a toda la humanidad, ha colmado a los cielos, a la tierra, porque toda la creación es bendita por Dios. Las cosas existen por bendición de Dios, o sea, por un bien que viene de Dios. Sobre María hay una bendición especial que se refiere no solo a ella, sino a todos los hombres. Entonces, cuando en lo alto de la cruz, nuestro Señor Jesucristo en el Monte Calvario le dice a Juan, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo, está dándole o entregándole la maternidad de la humanidad, ¿a quién? A Nuestra Señora. Y en ella está bendiciendo también a todas las naciones y a todos los hombres. Entonces cuando se dice bendita entre las mujeres, la bendición no se queda solo en María, sino en todos aquellos que tienen alguna afiliación especial con Nuestra Señora. ¿Quiénes tienen una afiliación con la Virgen?
toda la humanidad, porque todos somos hijos, bautizados o no bautizados. Pero una filiación especial tiene con María aquel que es devoto de Nuestra Señora. ¿Está bien? Entonces miren la clave que hay aquí. Si nosotros queremos ser bendecidos plenamente por Dios, tenemos que ser devotos e hijos especialísimos y singulares de la Virgen. ¿Está bien? Porque si ella es bendita entre las mujeres y con ella es bendita la familia de ella, sus hijos, nosotros vamos a ser más benditos frente a Dios si somos hijos de la Virgen. Otra cosa es decir, la Virgen es madre de todos los hombres, inclusive de los paganos, aquel que no, o un gnóstico, aquel que no cree en nada. La Virgen es madre de él, es verdad. Pero otra cosa es que un hombre reconozca en María la maternidad. O sea, que la invoque como madre, que le pida a ella su ayuda, su auxilio, etc. Entonces, cuando uno es devoto de la Virgen, recibe más bendiciones de Dios. ¿Está bien? Y si es consagrado. Y si es consagrado más. O sea, son privilegios que uno va recibiendo de parte de María en la línea en que se une a ella. ¿Sí? Por eso es que en los documentos postconciliares va a quedar muy claro que la devoción a la Virgen no es una opción más dentro de la espiritualidad. O sea, no es que aquí nos reunimos muchos así, un grupo grande. ¿Quiénes quieren ser devotos de San Benito? Yo. ¿Quiénes quieren ser devotos de la Virgen? Yo. Entonces cada uno va haciendo su vida espiritual de acuerdo a la devoción que quiere. No, hay una necesidad especial nuestra para estar unidos a Jesús de ser devotos de Nuestra Señora. O sea, no es una opción. La devoción mariana no es una opción y está sustentado por los papas en los documentos. Es una necesidad que tenemos nosotros para alcanzar la perfección. ¿Está bien? Pero si no es devoto de otro, no está mal visto por No, para nada, no. Es un camino para acercarse a Jesús. Pero usted va y ve la vida de todos los santos. Cuando es santo, canonizado, fue devoto de la Virgen. Sí, inclusive hay santos en el Antiguo Testamento que son devotos de la Virgen sin que la Virgen haya existido todavía. San Elías, en el Antiguo Testamento. No, pero en el Nuevo todos. Casi todos. No, todos. Todos realmente. Todos. Incluso, No puede encontrar uno que no ha sido devoto de la Virgen María. que digas, ahorita con la fiesta de la Virgen del Carmen, estaba mirando un documento que iba a hacer y decía que desde el día en el Carmelo, que la nube hacía como una referencia A San Elías. a- Sí, porque el Monte Carmelo fue un lugar de encuentro de los profetas con Dios. Entonces subían allá a rezar, Dios se manifestaba. Y en determinado momento, Elías profeta tiene una visión profética, valga la redundancia, pues profética, sobre lo que va a ser la encarnación del Verbo. Y él ve una nubecita muy pequeña, y a partir de esa nube llega una gran lluvia de fertilidad, pues, sobre el pueblo de Israel, y él identifica en esa pequeña nube a María, que va a venir una lluvia de gracia sobre la humanidad, va a haber una abundancia espiritual. Entonces él ya identifica a María en el Antiguo Testamento. Perdón, pero yo creo que yo no leí eso ahí. Después No, eso fue que... Pues en la Biblia. No, pero en la Biblia está, claro. Sí. Pues ese suceso de De la nubecita, claro. Ahí es en la Biblia. Sí, la Biblia está. Sí, o sea, en el libro de Reyes. Reyes. De los Yo Reyes. incluso nunca le había prestado mucha atención, pero ahorita haciendo lo que tenía que hacer sobre el escapulario que hice, y me fui al libro y dije, mire, o sea, porque es que uno la Biblia la lee y de pronto se acuerda de algunas cosas. Pero... Lo que yo decía ahora, son hechos, la Biblia son relatos históricos, obviamente, pero en esos relatos históricos hay una profundidad espiritual también. De ahí viene el estudio que realiza, ¿por qué no ocupan aquí lugares de preguntas? Sí. Aquí no hay preguntas. Hago más acá, pues. Ustedes también deberían de verse aquí, más fácil yo mirar acá que mirar ahí, ¿no? No tapan, ahí nos vemos. Hago más acá, ¿ver? O si quieren apoyar acá también, yo no necesito apoyar. ¿Listo? Entonces decía, son hechos históricos de la Sagrada Escritura tiene hechos históricos, como este de la visión que tiene Elías en el Monte Carmelo. Sin embargo, eso tiene una profundidad espiritual, o sea que tiene una explicación que va más allá de lo que está escrito, ¿no? Hay un sentido espiritual que quiere dar el Espíritu Santo a la hora de inspirar a un hombre a escribir la Escritura. ¿Está bien? Sí. Ya.
Perdón, me recuerda el capítulo para releer. Ay, sí, Las Reyes. tiene que buscar la historia de Elías. Yo no sé, no me acuerdo del capítulo, la verdad. No, pero sí están reídos y habla de Elías. Elías, profeta. No, pues igual Y después en ese monte Carmelo, esto es un paréntesis, pues, pero para ligar un poco a la historia de la Virgen del Carmen, en ese monte Carmelo se hicieron los primeros experimentos, digamos así, entre comillas, de lo que fueron los cenobios. Los cenobios eran las primeras experiencias de vida comunitaria que se hacían de religiosos, porque fueron primero los monasterios de religiosos y después los monasterios de religiosos. Entonces se iban a ese lugar, al Monte Carmelo, construyeron allá un monasterio en honor a la Virgen y se fueron a vivir en comunidad. ¿Por qué se llama Monte Carmelo? Por el Carmen, el sector donde es, no es por la Virgen del Carmen. El monte se llamaba Carmelo y por el Monte Carmelo la Virgen se llamó del Carmen. No es viceversa, ¿está bien? La región Y se llaman carmelitas por eso. en el Medio Oriente. Entonces, esa devoción y esa experiencia en Medio Oriente trajo a varios hombres de Occidente a vivir en comunidad y en el Monte Carmelo. Y le tenían mucha devoción a Nuestra Señora. Entonces, como tenían una imagen de la Virgen, le rendían culto a la Virgen y la Virgen estaba en el Monte Carmelo, pues entonces vamos a rezar a la Virgen del Monte Carmelo. Después quedó Carmen. Y ya, y ahí se popularizó, vino varios episodios con el San Simón Estol, el escapulario, etc. Pero bueno, imaginen entonces que la devoción a la Virgen del Carmen nace en el Antiguo Testamento. Y en ese monte es donde Elías tiene la visión. ¿La Virgen se apareció ahí cuando? No, la Virgen no es que se aparezca ahí. Elías tiene esa visión en el Antiguo Testamento. Y en un monasterio pues tenían su capilla con la imagen de la Virgen. No es que se apareció ahí la Virgen. Tenían la imagen de la Virgen. ¿La pusieron por primera vez? Sí, como en cualquier capilla. Los monjes van a hacer una iglesia y en la iglesia ponen una imagen de la Virgen. Entonces, la primera vez en que se usó la imagen de la Virgen fue ¿Eran ahí. los carmelitas? Dice que No, Los no. carmelitas. No, una aclaración. La primera imagen de la Virgen que se usó, o sea, no es que existió ahí, más o menos. La primera advocación de Nuestra Señora que se da a conocer o que existe, digamos, cronológicamente hablando, fue la Virgen del Pilar. O sea, Santiago es el primero que hace una devoción pública a la Virgen y por eso la Basílica del Pilar comienza a ser construida ya desde el año 45 más o menos. Y con el pilar que existe allá es que se empieza a promover la devoción a Nuestra Señora. En ese pilar apareció la Virgen. Año 45, por eso. La construcción, porque la aparición de la Virgen fue en el 40, el 2 de enero del año 40 de la era cristiana, Perdón. o sea, del siglo Sí, I. eso es lo que, es decir, cuando se le apareció Elías, la Virgen, o cuando tuvo ese sueño, llevaban 3 años y 6 meses sin llover. Sí, 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 que eso también es simbólico. Entonces, no había agua, que es terrible, y para esas tierras, por eso Jerusalén quedó como la ciudad sagrada, porque en Jerusalén había mucha agua, muchísima agua. Entonces era un símbolo de la bendición de Dios sobre esa región. Por eso es que se escoge Jerusalén, ¿cierto? Para construir ahí el templo de Dios, porque el agua era bendita. Por eso la relación entre esa nubecita que cae agua después de semejante sequía es una relación entre María y la fertilidad espiritual. ¿Está bien? Por eso la relación. abundantemente después. Claro. Que también dice algo sobre las olas que se estrellan contra el monte, que está en medio de como el mar. ¿En una oración? No, cuando me refiero ahorita que estaba haciendo, decía que, no sé si es mar, que está en el medio del agua y se estrellan las olas, que por eso también la Virgen del Carmen es la patrona de los navegantes. A ver, patrona de los navegantes, porque María significa estrella del mar. Y la estrella del mar es esa estrella que aparece en medio del firmamento y que guía a los navegantes a tierra firme. Entonces, por ahí en el siglo XVII, en España, toman a Nuestra Señora como patrona de los navegantes. Después, evidentemente, con los cambios de medios de comunicación y tal, claro, navegante, todo aquel que conducía una nave, fuera terrestre o marítima, tomó a la Virgen del Carmen como patrona. Por eso es que hoy en día la patrona de los conductores es la Virgen del Carmen. También los conductores. ¿Está bien? Pero en un primer momento fue de los navegantes. Sí. Punto aparte. Continuamos. ¿En qué año qué? ¿La Virgen de los Navegantes? Siglo XVII. Fue con un español.
Se me olvida el nombre del personaje. Un navegante español. Sí, se me olvida el nombre. Pero sí, en el siglo XVII. Se populariza, pues. Bueno, entonces, ese llena de gracia, ¿qué significa cuando el ángel la saluda a Nuestra Señora? Miren que Nuestra Señora ya, según nos enseña la Iglesia, desde el primer instante de la concepción, María tuvo más gracia, no igual, más gracia que todos los ángeles y los santos juntos. ¿Usted sabe qué significa eso? La santidad de Nuestra Señora superaba a la de los ángeles sumada con la de todos los santos. Eso quiere decir que María ya era espectacularmente unida a Dios en el primer momento de la concepción. Ahora, el progreso espiritual de Nuestra Señora fue evidente. Ella no se mantuvo estática en la vida espiritual. O sea, ella inclusive crecía en gracia y santidad en el vientre de Santa Ana. Por lo tanto, cuando María nace, se le podría decir también llena de gracia, pero ya es un llena de gracia que supera el primer momento de la concepción. Después María es presentada en el templo, claro. Cuando es presentada en el templo tiene más gracia y santidad de lo que tenía en el primer momento de la concepción. Siempre fue creciendo. Ahora, cuando el ángel se la encuentra, le dice llena de gracia, cuando la visita. Ahora, cuando María recibe el Espíritu Santo, más llena de gracia todavía. Por eso es que algunos santos se atreven a decir que María murió de amor. O sea, ese morir de amor de Nuestra Señora quiere decir que ella estaba tan llena de Dios que ella como criatura era desproporcionada para estar en la tierra. ¿Cuál era el lugar más adecuado para María? El cielo, estar al lado de Dios. ¿Está bien? Porque fue creciendo en gracia, en gracia, en gracia, en gracia, hasta que se va a los cielos, porque es el lugar adecuado para Nuestra Señora. ¿Está bien? Cronológicamente, mamá, ¿en qué año venía la Asunción? Por ahí en el año 75, 70. es lo que se calcula. Sin embargo, como nuestro San no tiene pecado original, No fue anciana. como nosotros, pues. Creemos nosotros. Sí, porque si ella, con la concepción. Sí, porque sí, no, o sí, porque sí, sí. 75, No, la edad, el tiempo pasaba. Otra cosa es que el cuerpo aparentara, pues, el tiempo de... Pero ella tenía la lozanía de una doncella, así de sencillo. Pero es la edad de Jesús, pero es la edad de ella más la edad En el año 75 murió, tenía 75 años. No. Ese año 75 es el 75 de la era cristiana. O sea que usted calcule los 75 años de la era cristiana más los 15 que la Virgen tenía ya. digamos que tiene O sea, tiene 90, pero entonces la edad, como digo, era una edad sí, cronológica, pero que no se percibía en el cuerpo de ella, porque no tenía, Porque estaba exenta de todo. O sea, no se Sí. veía de 90 años. sí, no tenía la apariencia de una anciana. Entonces, en algunas. Mantenía su lozanía. Hay pinturas en que la ponen muy mayor. No deberían porque... Como la dolorosa casi siempre la ponen en porque eso no, más bien por la acongojada que está, que se ve un poco... Pero no, eso no sería correcto, pues, ni teológicamente, ni nada. La Virgen, sin concebida, sin pecado original, así es decir. Es más, la belleza de ella, escuchen, la belleza de ella debería de aumentar también. Pues, o sea, no solo la belleza de que tuviera la tez más limpia, no, sino que irradiaba más, eso podía ser también, no sé. No, la belleza de su alma se irradiaba en su cuerpo. Entonces, si cada vez el alma era más llena de gracia, evidentemente que el cuerpo, ¿cierto?, reflejaba esa belleza espiritual. Entonces fue más bella en el momento de su asunción de lo que fue en el momento de su nacimiento, que seguro ya fue un acontecimiento para el pueblo de Nazaret, ¿no? Entonces, cuando leemos que el ángel le dice a María, llena de gracia, esto en el contexto del Evangelio está relacionado y tiene una coyuntura especial con lo que son las revelaciones y las promesas del Antiguo Testamento. ¿Con respecto a qué? Al Mesías. ¿Está bien? porque Isaías también habla De la Virgen que va a dar a luz, claro, proféticamente Nuestra Señora está anunciada desde la boca de Isaías, también en el Antiguo Testamento. Isaías está Es sorprendente. tal cual, sí. Es una impresión. Uno lo lee, dice uno, En el Génesis, Dios dice que serán puestas enemistades entre la mujer y la serpiente, entre la descendencia de ella y la descendencia de la serpiente. ¿Cuál es la descendencia por excelencia de esa mujer? Dios nuestro Señor. ¿Y quién es esa mujer ya anunciada en el Antiguo Testamento? María. ¿Está bien? También se relaciona con el árbol, ¿no? Con el árbol de la vida. El fruto, sí.
En la cruz. Sí, eso se llama simbolismos o prefiguras de Nuestra Señora. Hay muchísimas, así como están las grandes mujeres, las mujeres fuertes de la Sagrada Escritura. Está Judith, Esther, ¿no? Y hay otra serie de mujeres. Muchos, sí. ¿Y todas son símbolo de quién? De la Virgen, ¿no? Bueno, yo voy a disminuir un poquito el volumen porque si no la voz se termina de ir. Entonces, cuando leemos que el mensajero dice a María llena de gracia, el contexto evangélico en el que confluyen revelaciones y promesas antiguas nos da a entender que se trata de una bendición singular. Oye, estas palabras, anótenla, cuando uno habla de la Virgen, debe hablar de la Virgen singularísimamente. ¿Qué significa singular? Única. Tenemos plural y singular. Nosotros trabajamos parte del plural, del resto. La Virgen es singular, es única. Y cuando la Iglesia se refiere a la Virgen, se refiere inclusive normalmente como singularísima. Porque la Virgen tiene unas gracias singulares que son dadas a ella y nadie más. ¿A quién más le fue dada la maternidad divina? Solo a María. ¿A quién más le fue dada la virginidad perpetua? Antes, durante y después del parto. A nadie. Se habla, por ejemplo, de una santidad tan perfecta y una conversión tan radical de María Magdalena que inclusive la virginidad natural le fue recuperada. Y ella es venerada como la primera en el catálogo de las vírgenes dentro de la iglesia. Ella vivió una vida... O sea, Magdalena no era conocida en la época solamente por el dinero que tenía, porque era una mujer muy adinerada. El nombre de Magdalena venía de Magdala, que la familia de ella era muy rica y ella heredó, entre muchas cosas, el famoso castillo de Magdala. Pero terminó, para no dar mucho detalle, bebiéndose el dinero y la herencia en fiesta y en todo lo que era inmoralidad. Pues nuestro Señor la exorciza y le saca demonios porque estaba posesa. Era un nombre común. María era nombre común, pero no es que se lo puso por Nuestra Señora ni nada, no. Después el nombre se popularizó más por la Virgen María, pero María era muy común. Jesús sí no era un nombre común, porque eran esos nombres así que como que son tan sagrados, el Jesús, que nunca se lo ponían. Después de Nuestro Señor sí fue diferente, el nombre Jesús tuvo una popularidad para acompañar a otros nombres, lo mismo María. Pero en la época María Salomé, María la de Cleofás, ¿no? Pues la propia María Magdalena, etc. Era un nombre muy común, pero no por la Virgen. Entonces, por ejemplo, eso el don de la virginidad, dado de manera especial ¿a quién? A Nuestra Señora, pero de resto. Bueno, entonces, en el misterio de Cristo, bueno, repito esto, ¿qué nos da a entender esa llena de gracia que le da el ángel? Nos da a entender que se trata de una bendición singular entre todas las bendiciones espirituales que recibimos de Cristo. Porque todos somos bendecidos por Dios. El hecho de nosotros existir, o sea, de pasar del no ser al ser, porque hubo un momento en que usted, entre comillas, hacía parte del no ser, o sea, no existía. Es por un acto de amor en un determinado momento que Dios dice, quiero crearla, y nos crea. A partir del momento de la creación ya somos, ¿qué? Bendecidos por el Señor. Pero dentro de todos los que somos bendecidos por el Señor hay alguien que es bendecida de manera espiritual. Por eso es que el ángel le dice, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Está bien? O sea, ese bendecida es muy especial, el de Nuestra Señora. No es el mismo que tenemos todos o que recibimos todos. En el misterio de Cristo, María está presente ya antes de la creación del mundo. Y esto es un misterio muy interesante que el Papa lo rescata y que ha sido comentado por varios papas, mariólogos, etcétera, a lo largo de la historia. Repito, escuchen esto y voy a pedir que alguien me lo explique. En el misterio de Cristo, María está presente ya antes de la creación del mundo, como aquella que el Padre ha elegido como madre de su Hijo en la encarnación, y junto con el Padre la ha elegido el Hijo, confiándola eternamente al Espíritu Santo. ¿Quién me explica? Explíquenme. Pues no explico. Que Dios la eligió desde el principio. Una unión Oído. total. No, pero con las suaves palabras, ¿no? Aquí no hay que dar una explicación teológica. Voy a explicar, leer despacito. Sí, sí. En el misterio de Cristo, María está presente ya antes de la creación del mundo. Solo eso. Ya se había pensado. ¿Dónde está Dios? ¿Dentro
o fuera del tiempo? Fuera del tiempo. Él es el que No tiene. Pues Él que lo creó. Él lo creó. Podemos- lo correcto sería decir, el tiempo está en Dios. Él lo creó. Ustedes han visto en la misa, en la Eucaristía, el Padre dice, por Cristo, con Cristo y en Cristo. En Él nos movemos y existimos. El tiempo, habíamos dicho la otra vez, que es una criatura. O sea que el tiempo depende de Dios, no Dios depende del tiempo. O sea, desde toda la eternidad podemos imaginarnos una esfera o una burbuja de cristal, una esfera de cristal. Dentro de la esfera de cristal está toda la creación, adentro está el tiempo. Dios está fuera de esa esfera de cristal, Él ve todas las cosas, pero Él está en la eternidad. Desde toda la eternidad, la encarnación estaba en la mente de Dios. Como la encarnación estaba en la mente de Dios desde toda la eternidad, Él desde toda la eternidad pensó en ¿quién? En una mamá. Mamá, María. Por eso se dice que María está ab eternum en Dios, o sea, desde Ya siempre. estaba ahí. Por eso desde siempre ella ha sido bendecida, inclusive antes de la creación. Qué belleza. ¿Sí entienden? O sea, esa bendición de nuestra ciudad es única. Solo ella fue bendecida antes de la creación, o sea, antes del tiempo, desde siempre. ¿Está bien? Si ven entonces la predilección de Dios por María. El misterio de la encarnación es un misterio que transpone todo lo que son las fronteras del espacio y del tiempo. Y María acompaña también ese misterio. Camilo, una Diga. pregunta. Si Dios ya sabía, pues si estaba pensando en la Virgen antes de la creación de todo, o sea, Desde sabía siempre. todo lo que iba a pasar con Adán y Eva y etcétera. ¿Por qué dejó que ellos pecaran? Ok, por el libre albedrío. también. No, y es como lo dijiste en una clase anterior, pero que me pareció importante, pero no. Lo de la predestinación, ok. Sí, que y ahora es sí. como decir, él no mandó ni a Jesús ni a María solamente para el perdón de los pecados, ya me acordé, era para la vida eterna. ¿Sí? Sí. Ah, era eso, es lo que iba a preguntar. No, sí, sino que como que para que toda la historia ya sabía, van a pecar. Es que eso hay un misterio, ¿por qué? Porque Dios, por ejemplo, con Judas, la otra vez hablando de la predestinación, hay dos lecturas que podemos hablar que podemos hacer de la predestinación. María es una criatura predestinada por excelencia. Pero ¿cuáles son las dos lecturas de predestinación? A ver, yo mando a producir esta agua. Esta agua está predestinada para ser tomada. O si no, es ridículo yo montar un negocio de venta de aguas y no hacer el agua para ser vendida. Entonces yo la vendo para ser tomada. Sin embargo, en medio de las vicisitudes del envase que va ahí puesto en una caja, en la caja en un camión, el camión se estrella, el agua se riega y esta agua no fue vendida ni fue tomada por nadie. ¿Cuál era la intención del fabricante? Venderla y que fuera tomada. ¿Cierto? ¿Qué sucedió con el agua? Puede ser que inclusive lo contrario de lo que el productor o el creador quería, ¿cierto? Entonces había una intención o una predestinación primera. Sin embargo, por la libertad que tuvo el agua de moverse, terminó no cumpliendo el objetivo. ¿Está bien? Entonces no es que la predestinación obliga al agua a que tiene que llegar a ser tomada. Esta agua soy yo. La intención de Dios es que yo llegue al cielo. Yo soy predestinado para el cielo. Pero en medio de las vicisitudes de la vida, puede ser que yo no llegue al cielo. Porque en esto, en que el agua sea tomada o no, juega ¿qué? Mi libertad. ¿Está bien? Entonces, predestinada por excelencia María. Dios quería no solo que se salvara, sino que tuviera la Virgen una vida muy especial por encima de todos los demás. Pero Dios ponía en juego también ¿qué? La libertad de la Virgen, lo que la Virgen quería. Y ella siempre dijo sí. Por eso ese sí de la Virgen en la Anunciación es tan importante. Porque no solo le dice sí a la encarnación, sino sí a la misión que Dios le tiene confiada. Quiere decir que ella va a cumplir perfecta, y cumplió perfectamente lo que el fabricante del agua quería con ella. ¿Sí me entienden? En cambio, la predestinación, por ejemplo, a la hora de considerar a un Judas, Dios no lo creó para traicionarlo. Y a veces la gente dice eso, no, es que él cumplió su papel porque Dios quería que él, no, Dios quería que él se salvara y llegara a la vida eterna. Solo que en medio de las vicisitudes, él, con su voluntad, ¿qué hizo? Alejarse de Dios y no acercarse a Dios. ¿Está bien? Sin embargo, como Dios está fuera del tiempo, Dios ya conocía todo eso. Y lo uno o lo otro le daba gloria a Dios. Dios dejó a la libertad.
Pero eso es un misterio, porque como nosotros vivimos en el tiempo, entonces yo digo, no, pero ¿cómo así que Dios me creó, me dejó libre y Él me ve siempre, que yo hago inclusive lo que Él no quiere? Pero a pesar de eso, yo voy a terminar cumpliendo la voluntad de Dios. O sea, Judas inclusive, traicionando a Dios, cumplió la voluntad de Dios, porque nada sucede sin que Dios lo permita. ¿Está bien? Entonces ahí es donde ven el misterio. No, oído, la predestina, no, acabo de explicar por qué no. Judas está predestinado para la salvación eterna. Solo que Judas le da las espaldas a esa voluntad de Dios, le dice al fabricante, no señor, yo no me voy a dejar tomar por nadie, agua, Judas es agua. Y se riega o se ensucia o ya nadie se la toma, la rechaza y la bota. Entonces por voluntad él, ese primer deseo que Dios tenía en relación a su servicio, él no lo llevó adelante. ¿Está bien? Hizo lo que Dios no quería en un principio. Terminó haciendo algo opuesto a lo que Dios quería, porque Dios nunca quería que él se condenara. Sin embargo, haciendo lo que hizo, cumplió la voluntad de Dios, porque nada se hace sin que Dios no quiera. ¿Sí me entiende? Hay una primera voluntad de Dios, lo que se llama la voluntad antecedente, y hay otro principio teológico que se llama la voluntad consecuente. Dios quiere algo y me deja a mí solito, libre. Si lo que sucede con mi vida coincide con Dios, o sea, fue el mejor reflejo en mi vida de la voluntad de Dios. Si sucede algo contrario, de igual manera es de la voluntad de Dios, porque Dios lo permite. Y eso termina dándole gloria a Dios, ¿está bien? Solo que yo hubiera podido darle más gloria a Dios. Y si no sé Dios, porque yo no quise. Perdón, pero es que para mí eso es un lío muy grande. Porque Porque la Biblia dice, y Judas hizo esto para que se cumpliera Por eso estoy explicando. la profecía. Por eso estoy explicando las dos voluntades. No es tanto porque él quiso, es que tenía que hacer. No, él quiso. Debía hacer. No, él quiso. Cuando él quiso se hizo la voluntad de Dios. Oído, es lo siguiente. Cuando hay guerras en el mundo, cuando un hijo mata a una mamá mata a un hijo, es porque Dios lo quiso, lo permitió. Entonces al permitirlo lo quiso de alguna manera. ¿Sí me entiende? La voluntad de Dios está presente, porque si Dios no lo hubiera querido, no lo permitía. Entonces si Dios lo permite, por ejemplo, su hijo se queda a dormir hasta tarde. Si usted no va y lo levanta, usted permitió que él se quedara durmiendo, ¿sí o no? ¿Está la voluntad suya ahí? Sí. Sin embargo, usted no dijo, hijo, quédese a dormir hasta las 10 de la mañana. Cierto que no hay una voluntad directa suya, pero hay una permisividad suya, ¿sí? Y dentro de todos esos misterios que suceden, el misterio del mal, que es un misterio también, que es un misterio muy misterioso dentro de la vida, porque Dios permite el mal, pero cuando Dios permite ese mal, por ejemplo, la muerte, los suicidios, los homicidios, todo lo que usted quiera, detrás de eso siempre vienen bendiciones mayores. Porque con la muerte en la cruz, Dios nos muestra a nosotros que Él va a triunfar. El gran triunfo de nuestro Señor está en su muerte. ¿Está bien? Y el misterio de Jesucristo es que Él fue predestinado para morir en la cruz. Y la muerte es un tormento terrible. Él como Dios quiso sufrirlo. Y cuando Él se dejó arrastrar por ese terrible sufrimiento de la cruz, ahí Él venció el mal. Entonces, independiente de cualquier vicisitud que uno pueda ver o cualquier manifestación del mal en el mundo, debe quedar evidente que detrás de esa derrota aparente del bien está el triunfo del bien propiamente, así como pasó en la cruz. El demonio se frotaba las manos de alegría cuando veía al gran profeta crucificado, pero después fueron lágrimas y crujir de dientes cuando se dio cuenta que con eso él había sido derrotado. ¿Está bien? Entonces es un misterio, el misterio de la predestinación, pero no quiere decir que nosotros, o sea, Dios no puede crearnos a nosotros para hacer el mal. Es contra la naturaleza de Dios. Es como que un perro cante como loro. No, porque la naturaleza del perro no es ser loro, es ser perro. El perro tiene que ladrar. Dios, que es el supremo bien, no puede hacer mal porque va contra su naturaleza. Él solo puede hacer el bien. ¿Está bien? Dios solamente es fuente de bien. Por eso es que inclusive el mal que Dios permite es para un bien supremo. En algún momento se manifiesta el bien. Camilo, una pregunta. Cuando hablaban de la predestinación, que uno está predestinado para
digamos, la eternidad. Para salvarse, ir al cielo. Sí, para eso nos hizo Dios. Y si uno va por ese camino, Uno no quiere pues nada. habrán menos dificultades, digamos menos dolores, no sé. O sea, lo digo es porque a veces uno ve unas situaciones de las personas que les pasan unas cosas terribles y luego llegan unas grandes bendiciones, las personas se convierten, no sé, Sí. alrededor pasan miles de cosas. Pero cuando uno tiene una vida relativamente tranquila, hay como ¿será que hoy yo estoy por el camino y me va a pasar algo? Yo, por ejemplo, a veces siento un poquito como porque como es tan tranquilo que está Si será lo que va a pasar, ¿no? Un pero- vigilante a las 3 de la mañana, eso está tan sospechoso que en cualquier momento me parece un ladrón. Sí, no sé si Sí, es no, que- más o menos así, estabilidad. A ver, No, pero la cada alma, sí, que a uno le da mire, cada alma está hecha para un tipo de vida. O sea, a usted no la pueden acomodar en un molde, esos moldes que usan las señoras hoy en día, esos moldes espectaculares, silicona, que le aguanta horno, le aguanta congelado, eso es raro. Yo no sé qué está hecho esas cosas raras. Bueno, en esos moldes de estrellita usted no puede meter un molde de bolita, obvio, sentido común, ¿no? La señora no lo va a hacer. El niño chiquito que no tiene mucho senso trata de meter la bolita en la estrella y hasta que no le cabe. Bueno, entonces cada uno de nosotros tiene una vida muy particular y también misteriosa entre los designios de Dios. Hay unos que se santifican en medio del sufrimiento al 100%, otros que se pueden santificar en medio del sufrimiento al 70%, otros que se pueden santificar en medio del sufrimiento al 50, 40, casi que es imperceptible el sufrimiento. Pero en medio de la estabilidad de la vida también existe un riesgo, y en medio de ese riesgo, si uno no está unido a Dios, se descuida y se olvida de Dios. Es peligrosa la estabilidad. Entonces, en los dos sentidos hay que mantenerse muy alerta. Si uno está sufriendo mucho, así entonces tiene una enfermedad, el esposo, el marido o la esposa, es una tragedia, entonces el otro le toca cargar con una cruz que dice, Dios mío, ya me casé, ¿qué vamos a hacer? Vamos para adelante. Todos los días que levanta dice, ay Dios mío, yo como dormí con bueno, eso no. Y reza. Y los hijos le salieron unos pillos tenaces y la señora dice, no, pues qué cruz. Y la otra señora se levanta, el marido, maravilloso. Ah, sí. O el marido se levanta y dice, qué mujer, me casé pues con la Virgen del Carmen. Los hijos, todos súper estudiantes, echados para adelante. Al señor le salen todos los créditos, en el trabajo nos enseñó subirle el sueldo y subirlo de puesto. Todo, no, pero en medio de un ambiente terrible, digamos, entre comillas, de sufrimiento y de enfermedades y de hijos no sé qué, y el otro ambiente súper especial, como las dos familias así que le pintan a uno en el... Me acuerdo mucho de esos libros, esas revistas espantosas que reparten por ahí los protestantes, en la Atalaya, que muestran una familia cogida de la mano caminando por medio de un paraíso. Bueno, imaginemos una familia así cogida en medio del paraíso y la otra familia en medio de una tormenta y espinas. Las dos familias tienen la posibilidad de santificarse, oído, pero para las dos existen las mismas vicisitudes y contrariedades. Para la una, en medio de la estabilidad, lo que le decía, olvidarse de Dios, que es terrible. Y la otra es que no aguante y se desespere en medio de las dificultades. Tienen que estar los dos agarrados de Dios. Entonces, para cada uno hay una vida diferente. Entonces, cuando uno ve la vida del otro, uno dice, uy, yo no aguanto eso. Sí. Ay, mira cómo vive aquella de bien, qué peligro. Puede decir uno, porque uno vive en medio de dificultades. O el otro que vive en medio de dificultades, uno dice, yo no aguantaría la cruz de ese. Es que usted no aguanta, porque la vida es de esa persona. Por eso uno no debe anhelar vivir como el otro. Usted viva como vive. Y dentro del estado de vida que Dios le proporcionó, procure la asistencia a Nuestra Señora, sea muy devota a ella, porque ella vivió una vida de plenitud. Imagínense los 30 años de Nuestra Señora con Jesús. Un paraíso. La Virgen casi se le olvida comer, se le olvida dormir por estar al lado del niño Dios. Así de sencillo, porque fue una vida plácida al máximo. Fueron 30 años de vida maravillosa. Así de sencillo. Ahora, los 3 años de vida pública fueron terribles, porque Nuestra Señora percibía a esos fariseos y esos judíos que, no sé, botaban veneno por aquí para matar a Nuestro Señor. Ella veía eso. Y después vio el sufrimiento de Nuestro Señor en la cruz. O sea, ella vivió los dos, pero vivió más en una estabilidad, 30 años. Entonces, los dos momentos que uno pueda vivir en la vida son difíciles y hay que saberlos vivir del lado de Dios, porque si no, no aguanta. No aguanta ni viviendo bien, ni aguanta con una cruz pesada. ¿Sí me entienden? Entonces, los dos momentos se visto. Ahora con el ejemplo del árbol que preguntó la compañera, lo que estabas explicando era más o menos el libre albedrío, que Sí. es lo que nos lleva a salvarnos a poner. Sí, que estemos predestinados para el cielo no quiere decir que Dios nos va a obligar a ser santos, no. Él nos crea para ser tomados y ahí, esto pitó, ¿qué quiere decir? Bueno.
no quiere decir que esta agua tiene que ser tomada, no, depende de la libertad que existe. Y ahí es donde juega la voluntad de cada uno de nosotros. Por eso el valor de la oración, porque la oración nos fortalece la voluntad. Cuando la oración nos fortalece la voluntad, permite que nosotros cumplamos la voluntad de Dios, porque nuestra voluntad queda unida a los deseos de Dios. Y el ayuno. Eso lo conseguimos, eso también fortifica. Y fortifica las pasiones desordenadas. Porque las pasiones son indiferentes, pero se pueden desordenar a partir del libre albedrío. Entonces uno tiene que dominarlas. ¿Cómo? Con la oración, con el sacrificio. Y el sacrificio, la penitencia no es darse pues con un flagelo o no sé, meterse piedra en el zapato para un incómodo o amarrarse una cabulla en la cintura para que le talle y le rasque y no sé qué tal. No, las principales penitencias, sacrificios que Dios quiere de nosotros son sacrificios de voluntad, de intereses. Uno tiene muchos intereses personales y a veces los intereses personales quieren ponerse por encima de los intereses de los demás. Entonces uno se tiene que violentar en ese sentido. Entonces, por ejemplo, hacer un ejercicio de un mes a no llevar la contraria. Eso es muy tenaz. Sino que lo digan los que están casados. Sí, y cuando uno tiene hijos y todo, uno quisiera un sábado olvidarse de todo y dormir hasta que se le quite todo el sueño. Entonces está el niño ahí, papá, vamos al parque, la esposa, ay, mi hijo, acompáñame a mercar. Y usted ahí pues rendido toda la semana, escurrido en el trabajo. Ay, tiene que decir que sí, con una sonrisa sobre todo, ¿no? Entonces, sí, mi amor, ya vamos. Sí, niño, ay, tan lindo. Sale con el niño al parque. Eso es violentar, ¿qué? La voluntad, ¿cierto? Pero eso lo ejercita uno a la hora de uno decirle no al pecado. Eso es una escuela que uno tiene en la vida diaria para después enfrentarse al demonio. Para decir no. Todo eso sirve. Y dentro de toda esa preparación, Nuestra Señora tiene un papel fundamental. ¿Quién dice que Nuestra Señora no fue tentada? Claro que fue tentada. Si nuestro Señor fue tentado. El problema no está en ser tentado, sino en caer. Nuestra Señora nunca cayó. Nuestro Señor, o sea, ni se diga, obvio. Entonces ahí está la asistencia de Nuestra Señora en la vida espiritual. Pedirle a ella que nos fortalezca en la voluntad. ¿Listo? Sí. Que como ella era tan estudiosa de la Biblia desde antes de la anunciación, pues ella seguramente siguió estudiando más y vio cómo todas las profecías se iban cumpliendo, de manera que ella sabía lo que le iba a pasar a Jesús, porque es que eso está en... No, claro que Nuestra Señora conocía. Si alguien conocía la Sagrada Escritura en la época y la conoce hoy en día, es Nuestra Señora. Como ella, nadie. El misterio está en que Nuestra Señora, conociendo la Escritura, sabiendo que el Mesías iba a encarnar y todo, ella no sabía que ella iba a ser la Madre de Dios. ¿Está bien? Se sentía de tal manera indigna que ella era, y de hecho, si vamos a hablar, vamos a hacer un raciocinio aquí seco, frío, un raciocinio intelectual bien frío. Nuestra Señora es la criatura más proporcionada a la maternidad divina, pero ninguna criatura puede ser proporcionada. ¿Está bien? Porque para ser madre de Dios uno diría, tiene que ser Dios. Y es que en los primeros tiempos de la iglesia hubo ciertas discusiones de quién era realmente María, porque es que cómo es que una criatura puede ser madre de Dios, rompe los esquemas. Entonces nuestra Señora decía, ese hombre va a ser tan grande que no, yo no puedo ser. Y si alguien va a ser la madre, yo quiero ser la esclava de esa madre. Eso fue un acto bonito, que eso enseña la Mariología. Nuestra Señora estaba pidiendo para ser la madre y la esclava de aquella que iba a ser la madre de Dios. Y en ese momento se le aparece el ángel. Es un acto de humildad de ella increíble. De ahí la perturbación de Nuestra Señora. ¿Cómo así? Si yo no conozco varón. No conozco varón, Nuestra Señora quedó perturbada porque ella había hecho un voto de pureza, de castidad. Pero también ella sabía que era desproporcionada. O sea, yo con Dios, ¿cómo? No existe. ¿Está bien? Entonces, por eso es que Nuestra Señora también rompe los esquemas de lo que es la creación. Pero ¿y cómo tenía voto de castidad y sin embargo aceptó casarse con Jesús? Pero se casó castamente. Pues ella ya había hecho un contrato. No vivían juntos, pero ya estaba hecha la promesa. Los dos habían hecho promesa de castidad, entonces podían vivir como hermanos o simplemente llevar adelante el contrato, pero no vivir, santificarse. Porque oído, uno no se casa para tener hijos. ¿Quién dijo? Pero es que la Biblia dice, y Dios hizo al hombre Oído, para procrear. ¿cuál es el fin primero? ¿O cuál es la intención primera del matrimonio? No es tener hijos.
es secundario, vienen y la familia debe estar abierta a los hijos. Es la santificación mutua. Entonces usted se casa para santificarse con su esposo y su esposo santificarse con usted. De ahí vienen los hijos y viene una obligación por los hijos. No quiere decir que yo me puedo casar sin querer tener hijos, no, ahí no hay matrimonio. Pero, y eso lo pueden leer en el catecismo, lean cuando vean los sacramentos y vean el matrimonio, la primera finalidad del matrimonio es la santificación de los cónyuges. De ahí vienen los hijos, porque entonces no, imaginen que se casa Pepito y Pepita y no tienen hijos, entonces el matrimonio fue un desastre. No, si no hay hijos, el matrimonio puede ser espectacular, porque es la santificación de los cónyuges, el primer objetivo, ¿está bien? Está dirigido a... Como en Israel estaba pues mal visto, si lo que creían casi que como una maldición no poder tener hijos. Claro, Pasó no. a Santa Ana Y era normal, además sí, imaginen ustedes el partidazo que era Nuestra Señora para la época. Exacto. Pues viéndolo, no, además asesora de familia noble también. María no era que vivía por ahí en cualquier chocita, en un rinconcito. Tampoco pues vivía en un castillo, en un palacio, pero ella tenía de la estirpe de era sangre real. Usted hoy en día, ayer nomás estuve en una reunión familiar anoche y tiene una revista de esas de Jet Set. Entonces estaba los duques de Cambridge ahí. Y usted decía, vea, esto se le nota pues la sangre azul por encima, eso sí. No solo por la ropa que llevan, porque el hombre estaba con casaca militar y tal, pero tienen sangre noble. Ahora esta gente es una gentuza al lado de la Virgen. Y la Virgen tenía sangre noble. O sea, imagínense la presencia de Nuestra Señora, las ropas que ella usaba, pues no tenía joya, pero la limpieza y la nobleza, eso de que la mona se viste de seda, mona se queda. Ahora, Nuestra Señora era noble, por más que tuviera una ropa sencilla, la nobleza irradiaba, además la belleza de su alma, todo. Entonces era un partidazo, todo el mundo andaba detrás de la Virgen, en el buen sentido de la palabra, era un partido. Entonces ahí se da el milagro espectacular de que la vara, el bastón de José florece. Florece con un lirio que es símbolo de la castidad, porque es que José también ha hecho promesa de castidad. Y luego Dios le dice, o le inspira interiormente que tiene que casarse. Para él también fue un choque eléctrico, un cortocircuito. Pero ellos hicieron la promesa antes de conocerse. Sí, antes de conocerse. Entonces si ven cómo hay una intención de Dios antes con ellos y después les presenta esa prueba. Que tenemos que casarnos, sí, y entonces ¿cómo vamos a vivir? Porque hoy en día para uno es común la vida de un sacerdote, de una religiosa que viven en castidad, pero en la época no era común, lo común era casarse, el que no era casar era un tipo, una mujer rarísima. Además era una especie de maldición porque de ellos no iban a ser el Mesías. Exacto. La esperanza era yo casarme y nacer el Mesías. Entonces bueno, ellos se casaron y ahí viene la anunciación del ángel. Por eso es que nuestro Señor dice, no conozco varón, porque es que yo hice promesa y José hizo promesa, entonces no conozco varón, yo no, ni idea de lo que es procreación. ¿Está bien? Una idea también de lo que es el vínculo del matrimonio. Miren cómo fue perfecto el matrimonio de José y de Nuestra Señora, ¿no? Porque fue en función de ¿qué? De la santificación. El hijo se los dio Dios. No, pues ojalá así fuera siempre, ¿no? Está bien, entonces eso también manifiesta el lleno de gracia a Nuestra Señora. Entonces José también fue muy importante y fue escogido. Importantísimo, o sea, lleno de dones y de privilegios. No sé si ustedes han leído o han rezado las letanías de San José. O sea, los privilegios que se exaltan ahí de San José. Es un hombre muy especial. Solo que no es muy conocido hoy en día. Así como no lo es propiamente también el Espíritu Santo. Hay un libro muy bonito sobre el Espíritu Santo. Cuando puedan lo consiguen. Que se llama El Gran Desconocido. ¿De quién? Del padre Antonio Rollo Marín. El Gran Desconocido. El padre Antonio Rollo Marín, dominico, falleció hace algunos años, un hombre muy, muy especial, muy docto. El Gran Desconocido, Antonio Rollo Marín, con Y. Antonio Rollo Marín. Así en algún momento se van a desarrollar los estudios en torno a San José, porque tiene que haber. Hay algo de San José, pero muy poco. Y debe haber una gran personalidad detrás de aquel que estuvo con la Sagrada Familia, custodiando la Sagrada Familia. O sea, él salvó a nuestro Señor de la muerte, se lo llevó a Egipto. Era el hombre de la casa. No, sí, un símbolo. El patrón de la buena muerte, el patrón de los esposos, etcétera. Un hombre seguro que por encima de cualquier santo. Del trabajo. Del trabajo.
Uno de los libros de Santa Teresa de Ávila. Sí. Una vez leí algo que me sorprendió. Ella dice que, o dijo, que San José es el santo primordial sobre todos los santos. No, es el patriarca de la iglesia. O sea, sobre cualquiera. O sea, San José es patrono de la iglesia. Él es el de arriba, el primero. Y ella le tenía una devoción muy especial a San José y Sí. tenía un San José en el monasterio de la Encarnación, si no estoy mal. Sí, Se llamaba San José Parlero. ella lo amaba mucho. Y entonces cuando ella se iba a fundar otros monasterios, ella cuando regresaba a San José le contaba lo que han hecho las monjas. La imagen existe ahí en Ávila. Ella Y es un San José que le hablaba a ella y le contaba. relación con La monja tal, por eso parlero, porque hablaba. Y le contaba a ella lo que las monjas hacían. Ella le tenía una devoción loca a San Dice José. que si uno necesita algo, Y mantenía no siempre con una ningún imagencita y santo, todo. no a él, El de los sino imposibles. a él, decía ¿Es él. verdad que San José tenía hijos? antes No, de casarse? no, y tenía la promesa de castidad posible. Ya comenzando por ahí. ¿Y qué tan mayor era con respecto a la Virgen? Ah, seguramente mayor, porque seguramente mayor digo, Mucho más. seguramente digo, no, digo seguramente mayor, porque en cuanto a protección, él tenía que mostrar una madurez, por lo menos física y protectora en la Sagrada Familia. Entonces no puede ser un muchachito de 15 años. ¿Está bien? Lo que sí se pone en duda es si tenía más de 33 años en apariencia física, porque algunos teólogos son partidarios de que San José tampoco tenía pecado original, por el hecho de haber recibido el privilegio de ser el padre adoptivo de Jesús. Entonces podía tener una edad de 33 años, 40, pero no aparentarla toda. Sin embargo, mostrar una cierta superioridad física, ¿no? Y también a los muchachitos con un niño quedan indefensos. A la vista ya es. Entonces San José tenía que mostrar ese lado más patriarcal, por eso lo muestran siempre con barba y tal, para mostrarlo mayor. Pero anciano no era. No hubiera resistido ese viaje por allá con él en la vida. Además. Hubiera sido tan viejito, no. Además, sí. No hubiera Y aguantado. por otra parte me parece tan importante la simbología de la Sagrada Familia, de el papá y la mamá. Aunque Jesús era Dios, aún necesitaba papá y mamá. No, él quiso, claro, quiso, porque... Como Pero es que él- compensación y como equilibrio de las cosas en la vida. Él hubiera podido aparecer, él hubiera como Dios, pudiera aparecer en cualquier momento. Y es Dios y aparece, ¡pum! ¿Y dónde salió este hombre? No sé, empezó a predicar. Como que no necesitaba papá y mamá. Pues claro, eso es que la familia, la constitución propia de la familia no es un asunto de un prejuicio moral, es natural. O sea, esas estupideces que se inventan hoy en día de dos papás y dos mamás, eso ni siquiera los animales. Además, se complementan. Mira que cuando se habla de matrimonio, yo decía ahora de la santificación, se necesita hombre y mujer, porque hombre y mujer se complementan. No, además, y si tienen que estar abiertos a la vida, por más que los dos hombres estén abiertos a la vida, no les sale un hijo, pues, ni porque nada. Pues, wow, no puede, no le da. Así como el canario no ladra, pues. En 2.800.000 años de evolución del hombre sobre la faz de la tierra y no han nacido el primero de dos hombres o de dos mujeres. No, ni van a hacer, ni van a. Ni van a ser. Por ahí se pueden inventar cualquier estupidez y la van a publicar de que milagrosamente un hombre tuvo, cualquier boba pueden inventarse. Pero no, es imposible, va contra. Por eso en la iglesia el pecado de homosexualidad, no, ojo, no de ser homosexual, sino el pecado de homosexualidad, o sea, practicarla. Porque una vez que la persona tenga inclinación, ojo, y la persona, si tiene una inclinación a la homosexualidad, está en obligación moral de buscar corregir esa inclinación. ¿Sí? Entonces él está obligado y no lo hace. Lo que la iglesia acompaña y la iglesia hace es seguir muy de cerca a esa persona que tiene esa inclinación para ayudarla a corregirse, porque tiene que corregirse. Pero cuando la persona practica la homosexualidad, la iglesia llama a ese pecado contra natura. ¿Por qué? Contra natura. Porque es contra la naturaleza. Eso no existe. No. Pero como ya es que autorizaron también ya los matrimonios gay y todo. Pero eso del Estado, la iglesia no. Ya están cogidos de la mano. Y eso va a acabar con la sociedad, porque ¿cómo se va a sustentar una sociedad así? Pues, Aquí está la protectora de la sociedad. que echan en cuentos que los niños abandonados van a poder ser adoptados porque hay más familia. Es mentira.
no les da ninguna estabilidad emocional. Nada así. Bueno, cerramos, paréntesis. Sí. El saludo y el nombre, voy a bajar el volumen porque ya siento que se va a ir. Si el saludo y el nombre lleno de gracia significan todo esto, todo lo que ya dijimos, en el contexto del anuncio del ángel, se refieren ante todo a la elección de María como madre del Hijo de Dios. O sea, si María es llamada llena de gracia, desde el primer momento de la concepción, del nacimiento, todo, está llena de gracia especialmente cuando Dios está dentro de ella. Claro, que más llena que teniendo a Dios dentro de sí. Entonces, cuando se le dice llena de gracia, es específicamente por el don que recibe de ser madre de Dios. ¿Está bien? Pero al mismo tiempo, la plenitud de gracia llena. La plenitud de gracia indica la dádiva sobrenatural de la que se beneficia María porque ha sido elegida y destinada a ser madre de Cristo. Si esta elección es fundamental para el cumplimiento de los designios salvíficos de Dios respecto a la humanidad, si la elección eterna en Cristo y la destinación a la dignidad de hijos adoptivos se refiere a todos los hombres, la elección de María es del todo excepcional y única. ¿Está bien? Todos los hombres son bendecidos por Dios. Bendecidos especialmente por Dios aquellos que reconocen en Cristo al Salvador. ¿Está bien? Y dentro de esos que son bendecidos de manera especial con Cristo como cabeza, están aquellos que reconocen a María. ¿Está bien? El mensajero divino le dice, en Lucas 1:30 le dice a Nuestra Señora: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y cuando la Virgen, turbada por aquel saludo extraordinario, pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Recibe del ángel la confirmación y la explicación de las palabras precedentes. El ángel Gabriel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Claro, ¿cómo es que se va a dar ese misterio en mí si no conozco varón? ¿Sí? No es que la Virgen no entendía lo que el ángel le decía, no, la Virgen entendió también que quedó perturbada. Son dos: primero, que va a ser madre de Dios, y cómo voy a ser madre si yo quería la virginidad perpetua. Por eso la turbación de nuestra, no es que la Virgen no sabe qué era lo que le está diciendo el ángel, no, claro, la perturbación es por eso, porque entendió perfectamente. Entonces el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso quiere decir que se va a mantener su inmaculada perfección. O sea, ella va a continuar siendo virgen. ¿Está bien? ¿Qué pierde uno con que una sombra lo cubra? Nada. Por eso el que ha de nacer se llamará santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Está bien? Por consiguiente, dice el Papa San Juan Pablo II, la anunciación es la revelación del misterio de la encarnación al comienzo mismo de su cumplimiento en la tierra. El donarse salvífico que Dios hace de sí mismo, miren que es un regalo extraordinario que Dios le hace a los hombres, hacerse hombre. O sea, Dios hubiera podido hacer ángel, ¿o no? Claro, uno diría que era hasta más proporcionado, porque era ángel, bueno, más cercano como a Dios, ¿no? Sin embargo, Él se hizo hombre, se rebajó. Eso es una donación que Dios hace. ¿A quién? Al género humano. Dignifica. El donarse salvífico que Dios hace de sí mismo y de su vida, en cierto modo, a toda la creación. ¿Por qué a toda la creación? Se gana un premio que me diga esto. Repito. El donarse salvífico que Dios hace de sí mismo y de su vida, en cierto modo, a toda la creación. ¿Cómo es que Dios se dona a toda la creación? Encarnándose. Respuesta: si se hubiera hecho ángel, muy bonito, espectacular, quedaba lindo un ángel pues de aquellos. Y era el deseo que tenía Lucifer, por eso Lucifer se levanta contra Dios, porque Dios le revela a los ángeles la encarnación. Él dice: ¿cómo es que usted se va a hacer hombre y no se hace ángel?
y si se hace ángel, se debería hacer ángel en mí. Como yo soy el más bello. No, en esa línea fue el pecado de orgullo de Lucifer. Y peor cuando Dios le dice, y él va a nacer de una mujer y usted va a tener que obedecerle a ella porque ella va a ser reina de los ángeles. Ah, no, esto se acabó. Él dice, non serviam. Y se levanta Miguel, como gran devoto de la Virgen, y dice, cuisus Deus, ¿quién como Dios? Y ahí se arma ¿Cómo fue esa pelea? Yo me imagino, pues, catastrófica. El hecho es que terminaron los ángeles en el infierno. Entonces, no se hizo ángel Dios, se hizo hombre. Pero miren que los hombres resumimos, en cada uno de nosotros resumimos de alguna manera toda la creación. Tenemos mineral, tenemos vegetal, tenemos animal y tenemos espiritual. Entonces somos un pequeño resumen de la creación. Por eso es que Dios, de cierto modo, se dona también a la creación en general. ¿Está bien? Sí, anonadarse. ¿Sí? En todo, menos en el pecado. Ahí es que queda por encima de nosotros. Por eso es que en Navidad existe la costumbre de adornar el árbol. Además que era para contrarrestar una idea pagana que tenían los europeos, esas tribus bárbaras de adorar los árboles, ¿cierto? Se empezaron a adornar los árboles de Navidad, especialmente los pinos, porque los bárbaros adoraban los árboles. Pero también tiene otro significado. Es la manera de la creación mostrar su alegría por el hecho que se está dando, que es el del nacimiento. Entonces, la primavera más espectacular, la manifestación más bella de la naturaleza en toda la historia fue el momento en que el niño Dios estaba naciendo. ¿En primavera? No quiere decir solamente que ha sido en primavera, sino como que el darse de la naturaleza más bello. Los frutos más ricos, las flores más bellas se dieron el día del nacimiento. Porque se estaba santificando la creación con la presencia de Dios. ¿Está bien? Por eso es que uno adorna en Navidad y pone alegre. Como que las flores son más bellas, etc. Bueno. En efecto, este es un vértice entre todas las donaciones de gracia en la historia de Dios, del hombre, y del cosmos. O sea, todo lo que Dios hubiera podido bendecir a lo largo de la historia. La creación, hay una bendición más especial en el momento en que se da la anunciación. ¿Está bien? Porque Él mismo se está dando en la creación, se está haciendo presente en la creación. María es llena de gracia porque la encarnación del Verbo, la unión hipostática del Hijo Dios con la naturaleza humana, eso lo hemos visto que era la unión hipostática, ¿se acuerdan? Las dos naturalezas, etc. Hipostática. La unión hipostática del Hijo de Dios con la naturaleza humana se realiza y cumple precisamente en ella. O sea, la Virgen María le da la posibilidad a Dios de hacerse hombre. Era la mejor manera de él hacerse hombre. ¿Está bien? ¿Dónde se hizo hombre? En el seno de María. Esa unión hipostática, ese milagro de unir la segunda persona de la Santísima Trinidad con la naturaleza se da en el vientre de María. Como afirma el concilio, ni el concilio afirma tantas cosas sobre la Virgen, después dicen que el concilio no habló de la Virgen. Como afirma el concilio, María es Madre de Dios y por tanto la hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. Anoten esas tres palabras bonitas. 3 títulos que María recibe. Primero, María es Madre de Dios Hijo, hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. Madre de Dios, hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. Y como esto es un don tan excelente, ella antecede con mucho a todas las criaturas celestes y terrestres. O sea, lo que decíamos ahora, en gracia y santidad está por encima de todo lo que hay de creado. ¿Sí? Y aquí más adelante dice más adelante por aquí en el punto 11, dice algo muy bonito sobre la Virgen. María, Madre del Verbo encarnado, está situada
en el centro mismo de aquella enemistad, de aquella lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra y la historia misma de la salvación. ¿Cuál enemistad? Nimicicias ponan ipsa conteret caputum. Enemistades pondré entre ti y la mujer, y ella te aplastará la cabeza. Entonces, ¿cuál es la enemistad? Entre el bien y el mal. No puede existir amistad. Profe, perdón. Repito. ¿Cuál es el origen o por qué la serpiente siempre ha sido ese sinónimo del demonio, del diablo? No, por la historia del Génesis. Porque esa fue Por eso, la enemistad. Pero, así fue el pecado. por ejemplo, Dios escogió esa figura, es una figura. Ana Catalina de Meri, Simboliza el mal. Ana Catalina de Meri cuenta en sus revelaciones que la serpiente era un animal muy mimoso en el paraíso, muy bonito. Sí, muy. Inclusive que levanta la tesis de que caminaba en 2 patas, era alada, era muy linda, era atractiva. Por eso fue que el demonio aprovechó la serpiente para acercarse a la mujer. Porque era un animal seguro que tenía mucho relacionamiento con la mujer. ¿Está bien? Sí, sí. Lo raro fue que la serpiente habló, por lo menos le suscitó pensamientos a Eva, y Eva no le puso malicia. Pues malicia digo en el sentido no de pensar mal de la serpiente, sino que se dejó llevar por la conversa de la serpiente. El caso es que era un animal atractivo y tenía ya relacionamiento con Eva. Pero después del pecado original, la serpiente toma ese simbolismo del mal, de repudio y de rechazo, que come polvo, etc. ¿Está bien? Entonces, el origen es de la naturaleza del paraíso. Y cuando se degrada y se entrega al mal, optimus corruptus pésimos, ¿no? Lo óptimo, cuando se corrompe, da pésimo. Y así pasó con la serpiente. De un animal bonito pasó a un animal asqueroso. Lo mismo que pasó con Lucifer. Lo mismo, claro. Siendo óptimo, no, da pésimo. Corrupto, da pésimo. Se corrompió. Sí, estamos hablando que Dios está por fuera de todo, conoce todo. Y ya le está diciendo específicamente a Lucifer que la mujer le va a aplastar la cabeza. Él ya sabe que va a perder, por decirlo así. Y entonces... Ya sabe, es un loco. Sí. Hay un santo, se refería la otra vez al demonio, decía que el demonio actuaba como un hipernervioso. Sí, un loco, porque el demonio sabe que está derrotado, él tiene inteligencia. Y él sabía eso desde antes de revelar. Claro, él no perdió todas las luces, de ahí la locura del pecado. La locura del pecado es tal que cuando uno, es como si yo fuera al médico y me dice, mire, tómese esta agua, que se le va a quitar la laringitis. Y yo resulta que voy a mi casa, guardo el agua y no me la tomo. Oh, pero usted fue al médico, el médico le dijo que esa era la solución. Uno se enceguece por la pasión. Y fue lo que le pasó al demonio, el orgullo lo encegueció y terminó dando patadas de ahogado. Y eso es lo que ha hecho a lo largo de toda la historia. Y él sabe que va a perder, pero mantiene una ilusión. Es la locura. De ahí lo mismo de cuando uno sabe por lo menos por el catecismo, que cuando peca está haciendo mal, sin embargo uno peca. Porque el pecado da un gusto a primera vista, sí, como la comida rica, pero cuando usted come mucho, la digestión. Y usted sabe eso, pero es que estaba tan rico que ahí no importa, yo me enfermo. Es una estupidez, ¿cierto? Uno hacer algo sabiendo que va a encontrar el mal. Entonces el demonio es una muestra a gran escala de lo que es la locura de optar por el pecado, porque él sabe que ya fue derrotado. Sin embargo, sigue trabajando. Y en ese trabajo del demonio, ¿qué es lo que hace? Siempre se va a manifestar la gloria de Dios. Porque lo dice San Pablo, detrás del mal siempre va a haber un bien mayor, inclusive. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso quiere decir que inclusive después del pecado puede encontrarse una gracia mayor que la que había antes sin pecar. Por ejemplo, en la vida espiritual, uno va caminando, va bien en la vida espiritual. ¡Pum! Se cayó por el pecado. Cuando uno se levanta después del pecado, puede quedar con una estatura moral, o sea, puede ser mejor persona de lo que era antes de cometer el pecado. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, después de ese mal, Dios saca un bien mayor. Y yo me fortalezco.
inclusive con el pecado. De tal lo que pasa con un hueso, cuando yo me fracturo y hay una soldadura natural del hueso, el hueso queda más fuerte ahí en ese lugar donde se fracturó. Así pasa con el alma. De tal manera que el que se cayó del pecado, pero no se queda caído, sino se levanta con más fuerza. Y puede tener mayor estatura moral de lo que tenía antes. Entonces hasta de eso Dios saca un bien. Y el demonio sabe eso y lo sigue haciendo. Porque actúa como un loco, un hipernervioso es un loco. Que hace las cosas. Muchas veces el tipo sabe que robando el banco lo van a... Es muy posible, lo más posible es que lo cojan. Pero él se va con la ilusión de que se va a gozar esa plata y no sé qué. Y el tipo se va contra todo, pero sabe que va a encontrar un mal mayor. Y sin embargo se arriesga. Eso no es una característica también de nosotros como seres humanos. Sí, claro. Conserva la esperanza hasta lo último. Y se enceguece uno con esas cosas así que son efímeras. Entonces uno tiene que ponerse la guía en lo que es el comportamiento del demonio. Él trabaja y trabaja y en el fondo está trabajando para Dios, porque termina favoreciendo al propio hombre. ¿Está bien? ¿Hay alguna relación entre la simbología de lo de la Virgen pisando a la serpiente con el dragón chino? No. ¿Tiene alguna relación? No, nada, no. No. ¿Se refiere pues como a... No, nada. Nada que ver. Profe, Ana Catalina Emery, esa empezó a escribir las cosas desde cuándo. Desde el Antiguo Testamento, desde la creación. Desde la creación, ¿cierto? Sí. Son bonitas las revelaciones de ella, escribe muy bien. Solo que ella le dictaba, ella no misma no escribía, sino que le dictaba a un escritor. Y el escritor a veces adornaba y no colocaba fielmente lo que ella dictaba. Entonces, algunos escritos de ella tienen algunas cosas medio raras. Medio raras no digo que sean contra la doctrina, sino que medio exquisitas en el sentido portugués, medio excéntricas. Entonces le quitó la originalidad a los escritos de ella. Y eso frenó un poco la canonización. Pero es beata. La credibilidad, pues. Sí, pero inclusive son las grandes editoriales católicas publican las visiones de Ana Catalina Emery, que son muy lindas, pues cuentan unas cosas muy bonitas. Entonces miren lo de la serpiente. En el designio salvífico de la Santísima Trinidad, el misterio de la encarnación constituye el cumplimiento sobreabundante de la promesa hecha por Dios a los hombres después del pecado original. Después de aquel primer pecado cuyos efectos pesan sobre toda la historia del hombre en la tierra. El pecado de Adán y Eva tuvieron repercusión en quién, en nosotros. Bueno, el susto que tuvo Eva cuando vio a su hijo muerto, Abel, el primer muerto de la historia, terrible. Y eso ahí tirado, inanimado y lleno de sangre, una cosa dantesca, horrible. Ella vio el primer muerto. Cuando vio ese primer muerto, que era su hijo, matado por un hermano, la tragedia para ella ahí fue dramática. Ella empezó a conocer ahí lo que eran las consecuencias del pecado que había cometido y de la gravedad. Sin embargo, de ahí nacieron otros hijos, se pobló la tierra, tuvieron un tiempo de penitencia, se convirtieron y son venerados, pues son santos. Y Eva. No tuvieron pues proceso, no tuvieron proceso de canonización, pero son santos porque se convirtieron, claro. Inclusive son modelos en la vida, porque son modelos de conversión. Más semejante pecado que cometieron, pues, no sé, se tiraron la historia sagrada. Hubieran hecho otra cosa, como que hubiera sido mejor, diría uno a primera vista. Pero lo bonito de ellos fue la conversión. Ellos vivieron en penitencia, etcétera, y son nuestros primeros padres. Y Eva es una prefigura de María. ¿No? Entonces miren lo que dice aquí. Viene al mundo... La miramos como desprecio, como rechazo, ¿cierto? Que al fin y al cabo, no como los nuevos padres, sino como los que pecaron. Pero hay que verlo como eso. Fueron los primeros que también llevaron vida de penitencia. Claro. O sea, los primeros que se convirtieron. Y eso es un símbolo de lo que es la vida nuestra. Eso es la vida nuestra. Negar a Jesús, unirnos a Jesús. Negar a Jesús, unirnos a Jesús. Así esa es la debilidad humana. Querer ser dramáticas. Yo la otra vez hablando con un padre me decía, no, Camilo, yo me doy cuenta. O sea, él decía, lo que uno escucha en un confesionario, decía, es para enloquecerse. No, él decía, claro, él no me puede decir. Él no me puede decir. Pero él decía, es la mejor escuela de debilidad humana.
Ay, O sea, ahí yo me doy cuenta hasta dónde yo como hombre puedo llegar. ay, Dios mío. Y uno dice, mi Dios es muy grande, porque es que saca a la gente, saca de unos abismos terribles. Eso somos nosotros. Entonces, Adán y Eva terminan siendo eso, una imagen de lo que somos cada uno. Pues terminamos cometiendo como que un pequeño pecado original cada uno desde nuestra vida particular, con cantidad de traiciones que le hacemos a Jesús. Y a pesar de eso, vamos y nos arrodillamos en un confesionario, el Padre nos da la bendición y ya. Quedó todo listo. Tus pecados son perdonados. Y 3 Ave Marías. Y salimos descargados. Contaban la otra vez de un asesino que fue y se confesó. Lo que pasa es que se confesó, él había matado a una señora. La señora que mató era la mamá del cura con el cual se confesó. Ay, Dios. El cura, cuando escuchó la confesión, claro, el cura después de muerto, le dio la absolución y todo. Entonces miren lo que por las características que él dio, todas las circunstancias del asesinato, porque contó con pelo y señales, eso le quedó en la cabeza al padre, y el tipo se levantó y le dijo, no vaya, reza una Ave María, 2 Ave Marías, haga una limosna o cualquier cosa, no sé qué le habrá dicho. El caso es que después, claro, el padre se dio cuenta que le habían matado a la mamá, y cuando vio las circunstancias en las que mataron a la mamá, dijo, yo absolví al asesino de mi mamá. Claro, pues exactamente. Pero algo bonito, él decía, si él se hubiera dado cuenta del asesinato antes de confesar, de igual manera hubiera dado la absolución. Porque es Dios quien está, o sea, hasta allá llega la misericordia de Dios. Mire, perdona lo que sea. Propio Judas, si después de haber entregado a nuestro Señor hubiera ido a pedir perdón, seguro era perdonado. El peor pecado que acompaña a Judas es ese, el de la falta de confianza. No acudió ni a San Pedro, que era una palanca porque era el Papa, era el jefe de los apóstoles. No acudió a María, no acudió a Juan, que era un muchachito que tenía también palanca con eso, sino que el tipo se desesperó, fue por ahí y se ahorcó. Entonces, el pecado también acompañó a Judas, ¿en qué línea? En la línea de perder la confianza. Y las primeras cosas que el demonio quiere colocar en nuestra alma. Cuando uno comete un pecado, ahí mismo le pone la desconfianza en Dios. Olvídese, Dios no la... Eso, uy, qué escándalo, Dios, usted va a ir a confesar eso. ¿Qué va a decir el Padre? ¿Cómo lo va a mirar? Si lo va, claro que me va a perdonar. Ni va a mirar. Si no quiere que la mire, vaya a un confesionado donde no la vean. Cuando lo vean, y ahí confiese. Pero el Padre, independiente de todo, le va a decir, yo te absuelvo. Y 3 Ave Marías, después uno dice, por semejantes cosas que yo le dije al Padre, y me puso 3 Ave Marías. Solo eso, Padre. No, ¿cierto? Es una cosa muy bonita, de la generosidad de Dios. Perdón, pero hay sacerdotes que no. Es tan horrible la falta que he escuchado a un sacerdote, yo no quise o no pude. Escuché un sacerdote que dice la Eucaristía, pero no es por lo horrible de la falta, sino por la actitud del pecador. Porque hay gente que va y se confiesa, pero sin es que hay gente que confiesa pero no tiene contrición de corazón, que se llama eso. Algo por el estilo, que los padres absuelven todo. ¿Puede haber algo que el padre no te absuelva? No, hay algunos pecados reservados a la sede apostólica o al ordinario del El lugar. Espíritu Santo, lo de... Sí. Por ejemplo, pecados... Todos los sacerdotes absuelven ¿cierto? No, el aborto ya quedó para todos los padres. Después del año de la misericordia. Después del año de la misericordia, el Papa lo amplió para todos los sacerdotes. Porque, por ejemplo, en el año pasado, que fue año de la misericordia, cuando es un año un año santo, todos los sacerdotes pueden perdonar todos los pecados. No, más o menos, eso es relativo. Es que no es lo mismo yo confesarme de que yo aborté un padre, y no es lo mismo yo confesarme de que yo promoví una ley en un país que promueve el aborto o que le da libertad al aborto. Eso no es lo mismo. Seguro que ahí el padre le va a decir, qué pena, pero su pecado es público. Porque usted es un personaje público, el daño que usted hizo es mucho más grave que un aborto. Usted está promoviendo la muerte en grado sumo. Ese tipo de pecados ya son más específicos para tratar con el ordinario o directamente con el Papa. Claro, imagínense, pues, eso no es así nomás, pues, ya eso depende de las consecuencias del acto que se realiza. Eso ya es otra... Eso tiene una casuística.
Depende de la persona que comete el pecado y depende de la gravedad y el contexto. ¿Está bien? Así como no es lo mismo yo robarle 1.000 pesitos a mi papá de la billetera que robarle 1.000 pesitos a una anciana desamparada que está en la calle. Pues, un poco la proporción. Entonces una gravedad más ahí, no, pues no es cualquier padre. Bueno, yo les pido licencia 10 minutos, yo ya siento que no me da más. Entonces queda para que ustedes lean este documento, que es que de verdad es muy bonito y hasta corto. Tiene 40 páginas, no 40. ¿No lo manda o no eso? No, está en PDF, lo consiguen en la página del Vaticano. Redemptoris Mater, del Papa Juan Pablo II. ¿Está bien? Nos quedan 2 clases. Hay muchos documentos, pero vamos a ver unos textos de San Luis María Guillén de Montfort muy lindos. Yo creo que los voy a dejar para las 2 últimas clases. San Luis, que tiene unos textos muy lindos sobre Nuestra Señora. El Tratado de la Verdadera Devoción. Yo se los mandé en un email. Y en internet lo consiguen muy mal porque es muy popular el libro hoy en día. El Tratado de la Verdadera Devoción. ¿Cuál es el otro? Sí. ¿Listo? Muchas gracias. Creo que nos va a tocar un sábado Feria de las Flores. Ah, qué dicha. A ver, usted quiere. Sí, el 6. Ya había puesto- El último. El 6. ¿Listo, profe? Escudo, el 5. Sí. No. Sí, porque el 7. No, el 6.